Bueno, buenas tardes. Hoy presentaremos nuestro proyecto de investigación que fue sobre la esquizofrenia desorganizada. Presentaremos también distintos subtemas, además de las principales características y qué es la esquizofrenia desorganizada. El equipo está conformado por María de Jesús Soberano Cervantes, por Enrique Morales, por Enrique Cázares, por Natalia Uribe y por su servidora, Sara Alejandra Heredia Quijada. Bueno, primero que nada, la misión y la visión de nuestra Escuela de Medicina. La misión es formar médicos generales de alta calidad académica con una orientación en valores éticos y humanistas de excelencia comprometidos con el mejoramiento y de la calidad de vida y del medio ambiente, con juicio crítico y hábitos de superación y formación profesional permanente. La visión es ser reconocidos en el ámbito nacional e internacional como una escuela líder en la formación de profesionales que incide en el desarrollo del conocimiento científico de la transformación social en el campo de la enseñanza médica. Consiguiente, vamos a tener distintos temas, los cuales se van a ir presentando por los distintos integrantes del equipo. Gracias. Más comunes, donde, como su nombre lo dice, los pensamientos están desorganizados, es multifactorial. Y esto de ser multifactorial es lo que les comentaba en este momento, de que va a haber muchos factores por la cual no existe solo uno, pero aquí vamos a analizar cuáles son que tienen un porcentaje más alto, un porcentaje más bajo. Inclusive en esos artículos vamos a ver cuántas teorías o cuántos artículos hablan sobre esto, pero que no están fundamentados o que simplemente están escritos, pero no hay una fundamentación de esto, sino que simplemente eh, son artículos que han estado, pero no tiene materiales, no tiene métodos, no tiene nada, entonces no están sustentados por nada, que también se mencionan simplemente para quitar o hacer a un lado esta creencia sobre ciertas, eh, pues sobre ciertos temas o sobre ciertos escritos que pues no están fundamentados como les digo. Eh, y pues de acuerdo a estos estudios que se han realizado, pues expresan que pueden ser orgánico, en donde los neurotransmisores tienen alteraciones fisiopatológicas, el ambiente, la falta de aceptación de su realidad. Y esto pues lleva, dentro de los más importantes, ¿no? De los que se encontraron de muchos factores, tanto genéticos como no genéticos. Y bueno, y vamos a analizarlos cada uno. Y bueno, estos pacientes no viven en su realidad, son pacientes que ya pues viven como en dos mundos, eh, y de hecho muchos tienen esa fragmentación de identidad. Y pues aquí vamos a verlos. Yo enseguida les voy a hablar de los factores no genéticos, y enseguida mis compañeros van a seguir hablando de los artículos que ellos encontraron y que analizamos en el trabajo. Bueno, este es el artículo que yo utilicé, Esquizofrenia and Other Psychotic Disorders. Y pues son factores no genéticos de la esquizofrenia. Y bien, bueno, en lo que encontré, pues existen múltiples metaanálisis de la interacción entre los genes en el medio ambiente en el que se desarrolla este paciente. Donde lo que yo voy a hablar en general, pues va a ser de las mujeres embarazadas, de que muchas veces sus hijos, el producto, con el paso del tiempo, su crecimiento va a desarrollar esquizofrenia, y uno de los factores es cuando la madre está embarazada y presenta ciertas infecciones. Aquí hay diversos estudios sobre eso, ¿no? En el ambiente en el que se le rodea, en el ambiente en el que creció, en el que se desarrolló, la migración. eh, hay pacientes que tienen que cambiar de país o tienen que cambiar de una zona rural a una zona urbana. También sí, estos pacientes presentaron abusos de sustancias. Y como lo decía, las complicaciones que hubieron en el embarazo, todos estos van a crear un historial de vida del paciente que hacen la aparición de este trastorno. Y pues aquí tenemos la cita. Y eso es en general un mini resumen de lo que voy a hablar de los factores no genéticos, ¿no? Y el primer factor no genético pues son las complicaciones en el embarazo. Esta imagen cabe
Recordar que es una imagen sacada de Google, no es parte del artículo, simplemente es para hacer referencia y pues que esté más animada la presentación. El artículo pues no presenta imágenes. Eh, y bueno, las complicaciones obstétricas tienen suficientes fundamentos, no nada más pues con esta enfermedad, sino con muchas, y con esta patología pues, psiquiátrica, pues también las complicaciones que la madre llega a presentar en el embarazo también es muy importante. ¿Cuáles son de estos? Pues las cesáreas de emergencias, los sangrados durante el embarazo, la preeclampsia, datos de la madre en el paciente, el bajo peso al nacer, el uso de forceps en el momento del parto, aumenta el riesgo de la aparición de la psicosis. Porque cabe decir que la esquizofrenia pues es un grado de psicosis. Eh, y bueno, y algunos estudios epidemiológicos han demostrado las infecciones parecidas durante el embarazo. ¿Cuáles son estas? La gripe, la toxoplasmosis y el virus del herpes simple tipo 2. Eh, bueno, como lo decía, hay artículos donde le quitan la validación, donde le quitan desaprueban esa teoría de que la gripe sea un factor de riesgo para desarrollar psicosis, pero lo anexo porque es lo que decía, que puede haber demasiadas información que probablemente no pueda ser cierta, y hay artículos tanto como que sí tienen sustento, y en este caso aquí pongo aquí el autor, y pues abajo por ejemplo está la bibliografía en donde está el artículo en donde desaprueba la teoría de la gripe. eh, Bien, y ¿qué fue lo que me llamó la atención aquí? Pues es un estudio en donde se le hace un estudio a las madres que que su hijo, con pacientes esquizofrénicos, y al hacerle el estudio a las madres se han demostrado marcadores elevadores de inflamación, como la proteína C, reactiva materna, y la interleucina 8, que se elevan cuando ha ocurrido pues una infección. Y bueno, otra teoría que es desaprobada es la del bajo peso al nacer, o, o por esas respuestas inflamatorias. Esto es interesante porque hay muchos artículos que aprueban y desaprueban, y al final de cuentas nada más es para estarlos presentando. Otro factor no genético va a ser la edad parental avanzada, que también es una teoría que está, pero que también la desaprueba, y el aumento de la edad en el padre mayor a 34 años. Es un factor y una teoría atractiva que dice que el aumento de la edad está asociada a las mutaciones de nuevo esporádicas en las células germinales masculinas, pero existe una teoría que desaprueba esto y dice que el matrimonio tardío y su reproducción es debido a los atributos de los padres, o sea, no necesariamente atribuido al padre, al masculino, sino en general. Bien, trauma y adversidades sociales, esta es una de las teorías que también está dentro, eso es otro factor. Y bueno, creo que para mí es una de las más importantes, los traumas o la vivencia en el que el paciente se ha desarrollado, en lo que él ha crecido, ya que estamos hablando de trastornos psicóticos, y entonces muchos de estos se detonan a partir de la infancia. Y bueno, las adversidades de la infancia definida como abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, psicológico, las negligencias, la muerte parental, el acoso, pues se asoció con un mayor riesgo de psicosis en la edad adulta. Y pues se han encontrado algunos vínculos como la muerte o como esos eventos importantes, porque aquí cabe mencionar que se desarrolla la psicosis cuando el paciente en algún momento, también cabe mencionar que no es en la infancia necesariamente, muchas veces también, que sí prevalece más en la infancia, que ahí es donde se detonan ciertas emociones, pero también llega a pasar en una edad no de infancia, una edad en la pubertad, en cualquier edad, en donde simplemente tiene este evento importante en el que le afecta interiormente, psicológicamente, y tiende a hacer un cambio, y como respuesta pues es la psicosis. En este caso la muerte o separación de uno de padres
o tutores o personas que estén a su alrededor o personas con quien el paciente ha sido cercano y de pronto sienta el abandono, la victimización y el acoso, la psicosis, el trauma infantil y esto pues va a dar a los síntomas esquizofrénicos y esto es uno de los más asociados que en la edad adulta llegan a sentir ciertas alusiones y, y aquí dice que existe una edad entre los 3 meses a 6 años de vida del paciente en donde su historial de vida refleja un evento importante en su vida y pues este lo va, como lo acabo de mencionar, esto lo va a obligar a cambiar y bueno, y pues desde ese momento, antes de desarrollar la psicosis y o sea, antes de desarrollar la psicosis, el paciente ya está cambiando. Eso es progresivo, en el sentido de actitudes, en el sentido de la percepción ante, pues, ante la vida, ante las circunstancias. Eh, bueno, la clase social y aislamiento. Yo me ver esto. Dice que existen estudios en donde manifiestan la relación de la desigualdad social y el estado socioeconómico del padre como un factor de desarrollo de esquizofrenia. Esto es lo que analizamos y lo que encontramos dentro de los estudios, y siento que en cada factor va a haber una teoría en el que donde hay personas que toman el tiempo de investigar ciertas teorías y otras personas que se toman el tiempo para desaprobar, para desmentir estas teorías, y esta es otra en la clase social, en donde no tiene nada que ver si el padre eh, si no tiene dinero o si sí tiene dinero, eso no quiere decir que el paciente va a desarrollar esquizofrenia. También este giro social hace referencia a que las personas que se aíslan al pasar demasiado tiempo solos, encerrados, es una desventaja, ya que los pacientes como psicosis del primer episodio son más propensos a vivir solos, estar solteros o desempleados, vivir en un alojamiento alquilado en condiciones de hacinamiento, recibir un ingreso por debajo de la pobreza oficial, no solo, ok. Eh, en este giro social hace referencia a las personas que se aíslan. Las personas con psicosis, como lo decía, tienden a tener una perspectiva de la vida distinta a los demás. No son seres sociables, no les gusta estar con las demás personas. Ellos creen que las personas muchas veces están en su contra, sienten que cuando se están riendo alguien más piensa que se están riendo de ellos. Ellos hacen su propia realidad, viven en ella, se encierran en ella y tienden a vivir solos, tienden a vivir en hacinamientos, en lugares encerrados, en lugares donde no haya personas, en lugares oscuros. Y esto pues no los hace llevar un estilo de vida normal, no los hace desarrollarse en el mundo, en el mundo del trabajo, en el mundo de la escuela. Son pacientes a los cuales se les dificulta y, y pues bueno, personas que aunque no han tenido un primer episodio, pero ya tienden a tener ese cambio de actitudes, en donde ya tienen que aislarse, en donde ya tienen que encerrarse, entonces tienen un grado también mayor a desarrollar la psicosis. Eh, bueno, de que evolucione. Hay un, hay un episodio que es de primer contacto y se puede aparecer a los 5 años de la aparición de la psicosis con una probabilidad de que evolucione. Esos pacientes, si no se tratan, si no se les cuida, pues es progresivo. Eso es progresivo desde el momento que vive este trauma. Es progresivo, no va a cambiar. A lo mejor muchos pueden no presentar ningún grado de psicosis, pero pueden manifestar esos rasgos. Pero una vez que aparece el primer episodio, el primer contacto de episodio de psicosis, puede presentarlo después de los 5 años. No, pues se tiene que estar tratando pues con psiquiatras, donde psicológicamente sí tienen que estar cuidando pues lo que su cabeza les dice. Bueno, y la OMS dice que aunque haya acceso al tratamiento biomédico, las tasas más altas de discapacidad crónica y dependencia de la esquizofrenia se sigue dando más en países altos que en los Países Bajos y hace falta aún algo más para regenerar el tejido social. Pues esto pues lo dice la OMS, porque aunque exista el profesional de salud, como lo decía, que esos pacientes se tienen que estar tratando psicológicamente, tienen que estar asistiendo al psiquiatra porque esto ya es un trastorno psiquiátrico, tiene que estarse tratando y aunque les
pues prácticamente el gobierno les da ciertas ayudas por pues su diagnóstico como de una manera de discapacidad. En ese sentido, pues es una discapacidad mental, donde ya se les dice pues que no pueden hacer pues una vida normal como todos los demás, eh, por su discapacidad mental, pero el gobierno hace que ellos puedan vivir, si no pueden trabajar o si no pueden hacer ciertas cosas que las personas que no padecen esta enfermedad lo hacen, pues el gobierno les ayuda y, y no nada más se trata como de económicamente o de darles gratuitamente o acceso o grupos en donde ellos puedan estar tratando su esquizofrenia. Hay algo más y esto se refiere al tejido social en general, a las personas pues en el mundo en general, no nada más específicamente enfocándose en las personas con este padecimiento. La migración es otro factor. Eh, bueno, y aquí dice que las revisiones meta-analíticas muestran que los migrantes manifiestan un mayor de riesgo de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Estos hallazgos se han replicado constantemente en varios países de altos ingresos, el Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, entre otros. Eh, pues dice que encontramos aquí alguna evidencia de que el riesgo de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos no afectivos es especialmente alto en los refugiados en comparación. Curiosamente, el riesgo parece persistir en la segunda y tercera generación. Se ha encontrado un estudio que dice que dependiendo del lugar de donde eres, influyen. Dice en personas caribeñas de tez oscura. Bueno, este lo considero como un factor impactante o un evento impactante que suele tener la persona que migra, ya sea si tiene que migrar una familia completa ya se hace una familia disfuncional, ya se cortan y tienen que migrar por separado, que cabe mencionar que la mayoría de las veces de las personas por las cuales migran es por necesidad económica, por querer mejorar un estilo de vida, porque el estilo de vida en el que llevan no les favorecía y deciden hacer un cambio y muchas veces el paciente que presenta esquizofrenia le afecta este cambio y como lo dice aquí que curiosamente el riesgo parece persistir en la segunda y la tercera generación, en los padres o pues los hijos, los nietos, ¿no? de la primera generación. Y bueno, aquí pues, hay otro estudio en donde dice que depende del lugar a donde migren o depende de las personas, ya depende si son de tez blanca o de tez oscura, pero pues aquí hay aquí hay otra tasa que dice que son diagnósticos erróneos, en donde pues prácticamente no hay nada que sustente y que pueda explicar este fenómeno, simplemente como lo decía, es otra teoría más desaprobada. Y bueno, ¿a qué se le atribuye? Pues a las adversidades en el proceso antes, durante y después de la migración. Cabe recordar pues que son personas, depende del trato, la discriminación que se le dé, la falta de acceso a alojamientos privados, oportunidades económicas, generar en un paciente un impacto emocional y se puede dar, como lo decía, tanto en la infancia como en la vida adulta y esto es suficiente para el paciente para disociarse y entonces pues esto depende de, como lo decía, del historial de vida, de que haya tenido pues el paciente y muchos los pacientes que migran pues tienen un alto porcentaje de desarrollarlo. Bueno, vamos a hablar de la urbanicidad. Este se podrá decir un tanto como un tipo de migración o simplemente un otro cambio más. eh, y pues esto es de vivir en zonas urbanas eh, y de vivir en zonas urbanas, de zonas rurales pasan a vivir en zonas urbanas y muchos pacientes que son de origen rural y esto duplica el riesgo y sería un riesgo similar como a la migración en el sentido de que el cambio les va a generar un impacto emocional
en el sentido de que vivían ya en una manera, un estilo de vida, teniendo en cuenta que la vida rural pues es más sencilla, hay menos sistemas, hay menos población, es un estilo de vida, es una manera de pensar totalmente distinto, crecer en él y de pronto tener que cambiarte a un lugar donde, a una ciudad, a un lugar, un lugar simplemente más grande que de donde eres, con otros pensamientos, con otro tipo de personas, con otra manera de vestirse, inclusive, con otras, inclusive muchas cosas. Simplemente hacer un cambio del cual no estás acostumbrado genera un impacto eh, que pues que se pueden presentar, ¿no? Y muchas veces también aquí, este, de las explicaciones que se han dado sobre esta teoría son las infecciones que la madre puede, lo asocia, ¿no? Este artículo asocia que las infecciones que la madre puede llegar a presentar durante el embarazo, que puede, pues es debido a que cambia de una zona a otra y entonces pues son inclusive no nada más tipos de pensamientos, sino también pues son bacterias o virus que pueden prevalecer en la ciudad en la que se mudaron, pero que no existía en la zona rural de la que vienen. Y bueno, otro factor, y creo que también yo es uno de los factores más importantes, pues es el consumo de cannabis y algunas otras sustancias. La asociación del abuso de sustancias nocivas para la salud, como es el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, entre muchas otras sustancias, con la esquizofrenia es 3 veces más alta. Hay diversas investigaciones que lo prueban y pues aquí anexo el link de eso y pues también existe un cuestionamiento con respecto al tabaco como un factor de riesgo, pero hay estudios en donde no toman el tabaco tan importante como una raíz etiológica de esto, eh, pero al cannabis lo asocia de 2 a 3 veces mayor. Y bueno, en el metaanálisis de personas que fueron utilizadas en pruebas que anteriormente hayan consumido marihuana, cannabis o tetrahidrocannabidol, el THC de alta potencia, están activos en las sustancias. Estas personas pues muestran un mayor riesgo. En otro estudio dice que si el THC de alta potencia lo erradicaran, pues se podría prevenir el 12% de los casos de psicosis de primer episodio. Esto es en Europa, en toda Europa. Entonces, creo que un 12% pues es demasiado según este estudio. Y aquí muestra que hace una analogía, hace una comparación en base a que la edad en la que aparece la psicosis es la misma edad en la que el paciente comienza a consumir ciertas sustancias y algunos pacientes que se mantienen en constante consumo tienen una tasa de probabilidad muy pobre debido a que su tasa de recaídas ante esas sustancias son muy altas, va a obtener hospitalizaciones más largas y síntomas positivos graves. Bueno, hay un deterioro, deterioro cognitivo y anomalías estructurales cerebrales y bueno, este hace referencia a que muchos antecedentes de estos pacientes tienen hitos de desarrollo retrasados en el primer año, un coeficiente intelectual más bajo en la infancia, discapacidad auditiva, problemas emocionales y dificultades interpersonales en personas consumidoras de cannabis que realizaron estudios muestran evidencia de tal desviación neuronal. En particular, muestran un coeficiente intelectual premórfico más alto y un mejor funcionamiento social que los que sí consumen. Eh, Hay pacientes que su factor, que nunca han consumido, pero desarrollan este trastorno y hacen esa referencia con los que no han consumido cannabis y con los que sí. Y pues los que no han consumido ninguna sustancia tienen ciertas posibilidades más de desarrollarse en el mundo que los que sí han consumido, ya que en ellos, más aparte de su trastorno y su deficiencia, llegan a presentar, y como lo decía, tienen una discapacidad mental. Entonces, si todavía le siguen agregando más sustancia, pues lo que va a pasar es que eh, pues que de manera neuronal van a tener una desviación. Y, y pues bueno,
Esto fue todo de los factores no genéticos. Bueno, yo les voy a presentar lo que es la hipótesis del glutamato en la esquizofrenia. Esta es una hipótesis que aún sigue en estudio, pero es una hipótesis a la cual se le ha encontrado bastante evidencia, la cual puede demostrar que el glutamato tiene mucho que ver en el desarrollo de la esquizofrenia. El glutamato es un aminoácido el cual es de suma importancia para las acciones del cerebro. ¿Qué significa esto? El glutamato será de suma importancia para todas las conexiones cerebrales y como sabemos, la esquizofrenia es una enfermedad mental. Entonces van relacionados todas las cosas que conforman nuestro cerebro con esta enfermedad. Pero ¿por qué el glutamato se ha estudiado tanto en relación a la esquizofrenia? Bueno, el glutamato se ha estudiado como uno de los precursores de la esquizofrenia y este es un aminoácido que también es de suma importancia en algunos medicamentos, perdón. En los 70 se descubrieron anestésicos como la ketamina, la cual en altas dosis puede hacer que las personas tengan episodios psicóticos parecidos a los principales que tienen los esquizofrénicos. ¿Esto qué significa? Que al poder estudiar esto, se entendió que el glutamato interviene en la reacción del cerebro a la ketamina, dándole así un evento psicótico a la persona muy parecido al que presenta un esquizofrénico. Entonces, se ha llegado a las conclusiones que aún no han sido totalmente comprobadas, entonces esto demuestra que sigue siendo una hipótesis en estudio, de que el glutamato tiene mucho que ver como precursor para la esquizofrenia, ya que el glutamato tiene que ver con las conexiones nerviosas que fallan a la hora de que se genera la esquizofrenia. También se ha demostrado que el glutamato puede llegar a tener una falla en su producción y en su absorción y en su uso, dando así el resultado de esquizofrenia o de eventos psicóticos parecidos a los de la esquizofrenia o que van a desencadenar esquizofrenia en un tiempo más adelante. Por esto, por la hipótesis del glutamato sería todo. Vuelvo a repetir que esta hipótesis aún está en estudio y todavía no se ha comprobado 100%, pero en un futuro no muy lejano se cree que esta hipótesis va a ser comprobada y se va a comprobar que el glutamato interviene en la esquizofrenia como su precursor. Gracias. Ok, la cognición se divide en la cognición social y no social en la esquizofrenia. El deterioro cognitivo de la esquizofrenia implica una gran gama de dominios cognitivos sociales, así como los no sociales, siendo una característica principal de la enfermedad y tiene como implicación sustancial para el tratamiento y pronóstico de la enfermedad. Como podemos observar, la descripción de cada una de estas es en la cognición social. El interés de la cognición social en relación con la esquizofrenia es uno de los desarrollos que se podrían decir que son más recientes, siendo la investigación en esta área la que ha crecido significativamente. Aquí se refiere a lo que de que la persona tenga la capacidad bueno, se estudia que la persona tenga la capacidad de diagnosticar o interpretar los sentimientos o estados de ánimo de una persona. Y en la cognición no social, la investigación real realizada sobre la esquizofrenia se ha centrado predominantemente en la cognición no social, también conocida como la neurocognición. Esto hace énfasis a que la persona tenga la capacidad de memorizar, hacer conteos de diferentes ámbitos, en diferentes ámbitos de la vida. A eso es a lo que se refiere. Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a estar presentando la parte de tratamientos y efectos adversos comunes en la esquizofrenia desorganizada. Voy a estar terminando el tema y también la conclusión. Empecemos. El tratamiento de la esquizofrenia es administrado por el resto de la vida de la persona afectada. Esta enfermedad se controla con medicamentos con terapia psicosocial o incluso hay veces que se puede necesitar la internación. Para saber si un paciente tiene esquizofrenia, tenemos que descartar varios otros trastornos y ver que no se deban los síntomas en el abuso de las sustancias ni a medicamentos. Es importante que se apliquen los criterios de diagnóstico para la esquizofrenia.
El médico o profesional en salud mental puede aplicar los criterios establecidos en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Ahorita vamos a estar viendo más a fondo todo lo que acabo de hablar. Los medicamentos. La base del tratamiento de la esquizofrenia son los medicamentos y más que nada en la esquizofrenia desorganizada es donde más se dan. Los medicamentos que más son utilizados a lo largo de esta enfermedad son los antipsicóticos. Estos controlan los síntomas actuando sobre la dopamina. Los resultados deseados de los antipsicóticos son que el paciente ya pueda poder actuar como la normalidad. El tratamiento con antisépticos no consiste en usarlos de una manera inadecuada, sino usarlos lo menos posible o con la menor dosis posible, afectando los síntomas de manera eficaz. El psiquiatra encargado del enfermo puede probar muchos otros medicamentos para tener o acercarse más a los resultados deseados. Otros medicamentos que también pueden ser administrados son los antidepresivos y ansiolíticos. Varias semanas pueden pasar hasta ver algún resultado. Eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, de que no van a funcionar muy al siguiente día. Siempre vamos a tener que esperar varias semanas, incluso hasta meses, para que poder ver algún resultado, algún resultado deseado. Ok, los antisépticos de primera y segunda generación, los de primera generación pueden tener efectos secundarios significativos y en algunos casos irreversibles. Un ejemplo de esto es la posibilidad de desarrollar discinesia tardía, un trastorno de movimiento que puede o no ser irreversible. Los antipsicóticos de primera generación incluyen los siguientes. Es una lista de los que yo pude encontrar. El clorpromazina, flufenacina, haloperidol, perfenacina y hay algunos otros. Estos antipsicóticos normalmente cuestan menos que los de segunda generación y pueden ser un factor de decisión muy importante al momento de administrarlos. Los antipsicóticos de segunda generación son más costosos, pero pueden tener mejores resultados y producir efectos secundarios menores o no tener ningún efecto secundario. Los antipsicóticos de segunda generación incluyen aripiprazol, o conocido como Abilify, arsenapina, Sapres, Bexpiprazol, Rexulti, carpracina, o conocido como Vraylar, clozapina o cloracil versacloz, iloperidona, Fanapt, luracidona, Latuda, olanzapina, que se llama Ciprezza, paliperdona, Invega, quetiapina, Seroquel, resperidona, Respirdal, ciplacidona, Geodon. Esos son algunos que encontré que son más frecuentemente utilizados. Ok, nuestras intervenciones psicosociales. Las intervenciones psicológicas o psicosociales son una parte muy importante del proceso de tratamiento. Estas se empiezan a administrar una vez que empieza a disminuir los síntomas de la esquizofrenia desorganizada. Hay varios tipos de terapia para ayudar a algunas de estas que incluyen la terapia individual, la familiar, la terapia de capacitación en habilidades sociales y la terapia de rehabilitación vocacional y apoyo para conseguir trabajo. Esas son algunas de las que vamos a estar hablando. Este tipo de terapia ayuda a organizar los patrones de pensamiento y a lidiar con el estrés causado por la enfermedad. También ayuda a identificar los signos de advertencia en caso de alguna recaída hacia la psicosis antes vista. La terapia familiar incluye a la familia más que nada que al paciente. Hay muy poca información entre las familias que sufren con la esquizofrenia. Este tipo de terapia ayuda, informa y proporciona apoyo para poder vivir más informados con esta. La terapia de capacitación en habilidades sociales se centra en mejorar las habilidades sociales del individuo con esquizofrenia, mejora la comunicación y ayuda a participar en actividades diarias. La terapia de rehabilitación vocacional y apoyo para conseguir trabajo es que básicamente ayuda a las personas afectadas que se consigan un trabajo y lo puedan mantener. Ese trabajo pues puede ser cualquiera que ellos hayan querido tener antes de producir esta enfermedad.
o pueden tener algún tipo de trabajo que sea como más abierto a tener como enfermedades. Con el tratamiento adecuado, la mayoría de las personas con esquizofrenia y esquizofrenia desorganizada pueden controlar su enfermedad, no del todo, pero lo suficiente. La terapia electroconvulsiva y hospitalización. La terapia electroconvulsiva también es conocida como terapia electroshock. Sé que suena muy, digamos que muy feo y todo, pero aún así funciona mucho para diferentes trastornos. En el caso de los adultos, cuando los medicamentos no presentan ninguna mejora, se puede aplicar la terapia electroconvulsiva, también conocida como la terapia electroshock. Es posible que el paciente necesite hospitalización durante episodios de crisis o síntomas graves. Se le proporcionará seguridad, alimentación adecuada, higiene básica y horas de sueño adecuadas. Las conclusiones. La esquizofrenia, esto es para concluir el tema, que la esquizofrenia se presenta de una manera muy compleja y puede tener varias causas. Avances tecnológicos relacionados con la neurociencia han identificado funciones para circuitos clave del cerebro y sus regiones frontal, temporal y mesioestriatal, buscando desarrollar síntomas positivos, negativos y cognitivos. El mecanismo utilizado es el mismo que usan los tratamientos farmacológicos actuales, el bloqueo del receptor de dopamina D2, que contribuye a sus efectos adversos. Sin embargo, los mecanismos de circuito identifican nuevos objetivos de tratamiento potenciales que pueden ser de particular beneficio en los dominios de síntomas que no son bien atendidos por los medicamentos existentes. Se necesitará terapia y hospitalización durante episodios convulsivos. También para concluir, mencionamos los temas antes vistos, que son la hipótesis del glutamato, la de las citoquinas, las alteraciones personales y también nuestra introducción. Muchas gracias. Este ha sido la exposición para la esquizofrenia desorganizada. Aquí están las referencias por si quieren buscar alguno de estos. Muchas gracias.